Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien dentro de todo, ¿no? Hoy tenemos la segunda parte con el doctor José Vicente Mota. Estábamos hablando precisamente sobre cómo, cómo hacen el manejo de, de los envenenamientos en el hospital donde él trabaja. Esta transmisión la voy a tratar de hacer también por por Facebook al mismo tiempo. Creo que ya estamos transmitiendo también para Facebook. No hay transmisión. Bueno, mientras se viene el doctor Mota, eh, se une a la sala, yo voy configurando acá para que poderlo compartir también, ¿no? Por esa vía. Aunque las dos últimas veces no he podido, no me he permitido y realmente no sé por qué. Hay algo nuevo en la plataforma de, de Facebook, una nueva pantalla, por así decirlo. Y bueno, mientras que llega el doctor voy aquí configurando. Les voy comentando un poco, la semana pasada no tuvimos live, pero fue básicamente porque tuvimos actividad en línea. Se dio la tercera eh, charla en vivo, en línea, básica sobre las serpientes de Venezuela. Y realmente hubo una buena cantidad de personas que la vieron, de verdad que muy agradecido por ese interés en aprender un poquito. También este, ha estado bastante movido el tema con lo que sucedió en el Limón. Eh, Hasta ahora no han habido reportes de, de accidentes ofídicos, pero lo más seguro es que puedan haber en lo sucesivo, ya que, bueno, obviamente con estas crecidas de que suceden precisamente por temas de estas vaguadas, lo más probable es que eh, vayan a haber nuevos casos, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de hacer un poquito si se quiere, un poquito de conciencia con las personas, de que si se encuentran una serpiente no traten de matarla ni agarrarla, porque ahí es donde normalmente suceden los accidentes, ¿no? Entonces, bueno, nada, esperamos que no sucedan accidentes por este tipo de causas, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos esperando al doctor, yo estoy aquí configurando mientras tanto y, y empezaríamos con la segunda parte del live. De hecho, ya la semana pasada la semana antepasada, perdón, lo tuvimos conversándonos sobre el tema de los antivenenos, de cómo lo manejan precisamente a nivel de hospital, algunas fotos que me compartió para precisamente colocarla. Entonces, bueno, esperemos que él, que él se conecte al Instagram. Café Bonsai dice, hola, saludos Café Bonsai. Oye, sí me gustaría un cafecito de ustedes en algún momento. Es que son muy buenos. Y hoy con casualidad, por cierto, aquí conversando mientras llega el doctor, eh, parece que hubo un caso con un perro, con una perrita o un perrito. Y fueron precisamente ahí a Biotecfar, en la Facultad de Farmacia, buscando el antiveneno y se lo dieron. No sé qué habrá pasado.
Ojalá que el animalito se salve, pero básicamente estaban preguntando sobre eh, qué es lo que se hace, ¿no? En este tipo de accidentes y básicamente el tratamiento, según los veterinarios, es básicamente o muy similar al de una persona. Indiscutiblemente, este, indiscutiblemente tienen su manera de tratarlos, ¿no? Entonces, bueno, nada. Como les dije, bueno, estoy esperando al invitado de hoy. Saludos a el zoológico Leslie Pantin. Me está solicitando entrar a la conversación, pero es que tengo ya un invitado el día de hoy, así que estamos esperando nada más que se conecte. Vamos a tener precisamente una segunda parte con el doctor José Vicente Mota. Él está en el hospital que está en Los Teques, donde precisamente, bueno, básicamente la idea es que él nos relate cómo están precisamente tratándose estos casos de accidentes ofídicos y, y bueno, mientras tanto ya estamos transmitiendo para Facebook y Instagram al mismo tiempo. ¿Ok? Em, mm, Probablemente para dentro de un par de semanas daría por última vez por este año ya otra charla en línea para aquellos que no pudieron de repente asistir a la que se dio la semana pasada y, y bueno, y puedan precisamente eh, participar y ver precisamente esta charla, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a esperar al doctor que lamentablemente no ha llegado. Me dijo de hecho que tenía precisamente estimado llegar a las 6:30 de la tarde. Ya ahorita en Venezuela son las 7 de la noche y bueno, nosotros arrancamos a las 7, haya llegado, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto vamos aquí esperando. Bueno, no sé si las personas que se han ido conectando tienen algunas preguntas que quieran revisar mientras llega el doctor, que le podamos incluso dejar esas preguntas sobre accidentes ofídicos, sobre envenenamientos y bueno, ya una vez que él llegue ya él las pueda ir contestando paulatinamente, ¿no? Lo otro que bueno, que les iba a seguir haciendo la recomendación a todos del, de este libro que precisamente ya lo he mostrado ya varias veces, es la segunda edición de Venenos y Tratamiento Médico en Venezuela. De verdad que vale la pena, es un libro que nada más ahorita se consigue por Amazon, pero de verdad se los recomiendo, está muy muy chévere. El que lo pueda comprar, de verdad que no tiene desperdicio porque tiene muy buena información. ¿Ok? ¿Qué otra cosita sí vamos a comentar mientras llega el doctor? El tema precisamente de la identificación muchas veces. Aquí mientras llega el doctor aprovecho a comentarlo. Hay veces que colocan fotos que realmente no son del todo eh, las más idóneas para hacer una identificación sobre si es una serpiente venenosa o no. Y obviamente eh, uno trata de dar una identificación, pero sin duda pueden haber circunstancias en las cuales hasta el más experto se le escapa la liebre, ¿no? Y hay veces que veo serpientes en fotos y a mí de repente se me parece una cosa y después veo que no es. Entonces sí, siempre es importante tener en cuenta de que uno puede tratar de facilitarles en cierta forma de qué se trata, pero obviamente no es lo mismo verla en persona, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente hay especies que son más que evidentes de qué se tratan. Saludos, doctor Rengifo. Por aquí estoy esperando a su colega, el doctor José Vicente Mota, que hoy vamos
a una segunda parte con él a conversar un ratico. De hecho, si está por ahí, a lo mejor incluso si se puede, nos integramos los tres aquí en una conversación eh, grupal, por así decirlo, ¿no? Precisamente hace poquito hice mención nuevamente de su libro, que estoy precisamente animando a las personas a los que les interesa que lo adquieran, porque de verdad que está bien completo y vale la pena tener ese tipo de información en casa. ¿Ok? No todo está en la página, no todo está en, en internet, ahí también que de alguna u otra forma tener los libros. Y más hoy en día, ¿no? Sin duda el, el tema vaya, de la información, eh, sin duda que es siempre muy valiosa, ¿no? Ajá, ya por acá me acaba de escribir el doctor, ya debe estar por ingresar. Déjenme colocarles aquí. Estoy en vivo, ingrese. Ok, ya vamos a comenzar con él. Ajá, el libro se llama Serpientes, Venenos y Tratamiento Médico en Venezuela. Ok, ese libro, el doctor que está presente es uno de los autores, nos puede decir si ya habrá algunas copias disponibles en Venezuela o todavía solamente por Amazon, ¿ok? Entonces, ese es el libro. Entonces, bueno, vamos a esperar que ya el doctor debe estar por ingresar. Lo que pasa es que no lo veo. No ha ingresado todavía. Y bueno, esperemos unos segunditos. Mientras tanto, ¿qué otras cosas ajá, lo que les estaba comentando. Bueno, los que estén interesados de repente en asistir a esta charla online, creo que la ofreceré en un par de semanas. Y, y entonces les daré, bien sea por este medio o por los distintos medios, el link para que se inscriban. Se deben inscribir primero para poder precisamente mandarles el link a donde se conectan y ven la charla en línea. Sé que las conexiones no son las más, sobre todo en Venezuela, las más robustas, pero lo estamos haciendo a través de una aplicación de Google que se llama Meet. Es muy parecido a Zoom y es mucho más estable que Zoom, ya que Zoom lo están usando mucho. Ok, aquí llegó nuestro invitado, el doctor Mota, y ya estamos haciendo conexión con él. Ajá, aquí está. Ya, hay que tentar un Muy, poquito muy buenas el tardes, internet. doctor. Buenas tardes, ¿cómo? No se preocupe, aquí lo estábamos esperando. Sí, sí, es que también tuvimos unas cositas que hacer, pero aquí estamos ya. Y tú sabes que No la hay ningún conexión problema. no es tan rápida y eso que estoy al ladito de... No hay ningún problema. Aquí estamos. Más bien agradecidos por aceptar la invitación, como siempre. Y bueno, esta segunda edición, por así decirlo, de esta conversa en íntimo, para seguir conversando de un tema que muchos desconocen, otros tienen ya conocimiento de más o menos, bien sea por experiencias vividas o porque han precisamente trabajan en el área de la salud, pues. Claro. Entonces, me recuerdo que el viernes antes pasado habíamos estado conversando, precisamente usted estaba hablándonos sobre cómo se administraba el medicamento, Sí, yo pienso el que suero antiveneno. podemos tener como tres niveles, o sea, vamos a tratar de hablar primero el tratamiento prehospitalario, que es el básico, el Ok, tratamiento que sería el traslado o la aparición inicial, luego lo que se podría hacer en el hervor médico, que sea prácticamente médico, y después podríamos hablar de las complicaciones, que son las tres etapas para ir más o menos fraccionado y tratar que sea
el intercambio de estos tres, dividir así, pues, el tiempo estipulado, que es aproximadamente como 45 minutos que tenemos para Ujú. esto, ¿no? Sí, Entonces señor. yo pienso que lo primero es, como ya vamos a hablar solamente de tratamiento o de qué hacer cuando se sucede un envenenamiento, ya sea por una serpiente venenosa o no venenosa, lo primero es lo básico, ¿no? Una de las condiciones prehospitalarias que tenemos es tranquilizar al paciente. Es una de las condiciones. ¿Por qué? Porque la misma actitud hace que la venina, si una serpiente venenosa, la circulación es el mismo, ¿no? Entonces, tratar de tranquilizar al paciente, de ver la zona donde se realizó y como habíamos hablado la vez pasada, eso dependiendo de la zona, uno puede más o menos darle prioridad. No es lo mismo tener un accidente ofídico en el miembro superior o inferior, la mano o el pie, en este caso, que tener un accidente que tú te caigas, vas, tengo yo de camping y te caes y tienes un accidente en la cara, eso ya es un accidente grave, o en una zona muy vascularizada, la parte Ujú. inguinal, el glúteo, una persona que está en camping sentada y sufre un accidente en la región glútea, como ha sucedido. Esto ya es. Entonces, primero es eso, ¿no? Saber el sitio de la impronta. Luego, lo importante es ver de la inmovilidad del miembro afecto. Y Ok. con eso, con las cosas básicas. Creo que usted estaba publicando muchas cosas positivas, que era el torniquete. Vamos a hablar primero del torniquete, Ok. que eso se acostumbra mucho, ¿ve? Usar el torniquete. ¿Por qué? Porque la creencia dice que tú si obstruye, evita la salida. Ok, es Ujú. cierto, en cierta forma, pero ese torniquete tiene que ser con cierta presión, no puede ser sumamente ajustado, porque tiene que ser a nivel linfático, como más o menos hemos desarrollado en otras Ujú. conferencias. Esto hace que debe ser más o menos ajustado y en ciertas determinaciones o ciertos envenenamientos, sobre todo los neurotóxicos. Ujú. En las demás envenenamientos, o sea, por mapanares, o sea, los botros, o otros ejemplares, o las no venenosas, es completamente inoperante. ¿Por qué? Más bien perjudicial. Porque Ujú. al tener la venina concentrada, cuando tú quitas el torniquete, hay una liberación brusca y eso te produce todos los efectos simpáticos y todo el efecto parasimpático que puede tener el veneno. Traducido, te puede dar hipotensión, sudoración, pérdida de la conciencia y todo esto. Entonces, más bien, es contraproducente. Además, la zona local de ese torniquete puede producir o aumentar la intensidad de la esquimosis, de la necrosis, y puede ser una de las complicaciones. Entonces, fíjate, entonces el torniquete prácticamente a los casos neurotóxicos y de manera linfática, esa creencia. La Claro. tercera, dígame. Ahí lo que entraría en discusión es que dado el desconocimiento, sobre todo de nuestras especies, y más que todo en la población predomina ese desconocimiento, cómo precisamente sería la forma de orientarlos y cómo, en dado caso, decir, bueno, torniquete sí, torniquete no. Porque de hecho, creo que en las últimas revisiones que he hecho, incluso del libro que tengo acá del doctor César Rengifo, que no sé si lo ha visto, No, ¿verdad? lo vi dame publicidad y después Ajá, pensaríamos cómo obtenerlo, sí, ¿no? precisamente en ningún momento o sea, más bien se habla precisamente de que el torniquete está completamente contraindicado, ¿no? Además No, de que no he dicho indiscutiblemente, contraindicado, no, contraindicado no, que debemos tener ciertamente precaución al usarlo, porque teníamos un alto porcentaje, el 80, el 90% de nuestros pacientes no vienen con torniquete, y más bien es más desfavorable desde el punto de vista clínico cuando llegan al paciente por las condiciones que te dicen, aumenta la necrosis, disminuye la circulación, aumentan todas las concentraciones de las fosfolipasas A en ese sentido de la zona, ujú. y es más bien contraproducente. Por eso te digo, Pase, si lo vas a pase que aplicar, hacerlo a nivel linfático, ¿no? es claro, pero, o sea, me refiero a que es muy fácil explicarlo de esa manera, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento de que es un torniquete a nivel linfático. O ¿Me, sea, me explico? muy suave, pues que no sea apretado, vamos a ver, tú lo Porque, colocas muy, porque, el que no comprima
completamente todo el miembro, porque, o sea, que no quede apretado. Y el otro tema también está, doctor, en que, dado el desconocimiento de nuestras especies, porque la mayoría de las personas precisamente en el país desconoce o no sabe diferenciar ni siquiera a veces de repente una cascabel de una mapanare, porque me ha pasado mucho en el grupo que colocan la foto de una cascabel y dicen, ay, eso es una mapanare. O sea, este, hay un desconocimiento muy profundo sobre los tipos de envenenamiento precisamente que tienen estos animales. Indiscutiblemente, al momento de que pongas cualquier tipo de torniquete, por así decirlo, en un accidente con un Botrops, lo más seguro es que esa extremidad, o sea, sobre todo con un venezuelense, que precisamente es el que tengo entendido que más tendencia a causar necrosis casi que inmediata es ese animalito. Entonces, imagínese, al colocar un torniquete ahí, ya, o sea, se necrosa esa extremidad y eso se perdió. Sí, o sea, es que, como te digo, medicina basada en evidencia ha demostrado que el torniquete ha causado un poquito más de complicaciones, ¿no? Ok. Pero sigue siendo igual que esto que usan los compañeros de prehospitalarios, que se Ujú. usan los prehospitalarios, que es como lo que usan en los traumatismos de tránsito o algo, de esas cosas, que le ponen como un yeso pero transparente, que ponen movilización. Esa Ok. compresa también se podría utilizar, es para la inmovilización del miembro, el asunto es inmovilizar el miembro y tratar. Ok. Entonces, Ahora, eso es esto debería ser idóneamente realizado por un personal médico, que sí sí, sabe hacerlo. prehospitalario. Ya hoy en día nosotros contamos aquí, tanto a nivel de educacional, o sea, a nivel tanto de técnico superior y de licenciatura, de los miembros prehospitalarios, o sea, bomberos prehospitalarios que hacen emergencia prehospitalaria. Eso ya nuestra universidad lo da. Fíjate, lo otro importante, pasando a otro punto de esa parte, antes que llegue al hospital, son las incisiones que se realizan en el sitio del impronta, en el sitio de la inoculación. ¿Por qué? Porque también no es que realmente, es como tú dices, es la idiosincrasia que te ha llevado a decir que si tú haces la incisión, hay salida del veneno. Ujú. Y acuérdate que el veneno solamente actúa a nivel de cada uno de los receptores, se va a unir por el mismo torrente, o sea, no hay extracción como tal. Entonces, esas incisiones Claro, generalmente nos traen complicaciones, así como la fotografía que te enseñé del pie, que claro. el familiar quiso hacer una incisión y más Por bien aquí, causó un proceso, por aquí creo que la tengo. Deme un segundito, la voy a causó, compartir. causó un proceso infeccioso y más bien venoso, se llevó tejido, no, Esa, ¿no? el que tiene el antepié, la señora que tiene una herida en la parte anterior del pie, que es sumamente fuerte. Esta, No, no. no, 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 Deme un segundito. ¿O fue la última que me mandó? no, esas son recientes. La última que te mandé es de esta semana, ayer. Porque las que tengo de pie, no, esta es una No, manito, sería esta. esa misma. Ujú. Fíjate tú, esa fue la paciente que el familiar le hizo una incisión con una navaja y causó más lesión la incisión que propiamente el accidente o el envenenamiento del accidente botrópico que tuvo. Claro. Entonces ahí se Bueno, llevó es que, tejido, se llevó masa y fíjate la incisión. Otra complicación, acuérdate que siempre los objetos filosos que usan a nivel rural fononueno están contaminados. claro. Aparte de eso puede ser, mira, un postridio, la parte infecciosa desde el punto de vista, vamos a hablar genérico, tétano o algo, Ujú. para que nos entiendan los que nos están escuchando. Entonces, eso, no, entonces, eso también no es que esté contraindicado, sino que son los famosos no, que ya se está comprobado que no mejora o no te va a ayudar la Claro, evolución, más bien te va a entorpecer la evolución claro. del accidente. De hecho, yo en mis charlas, doctor, coloco un ejemplo muy, muy, muy tangible, ¿no? Que es con el tema de la succión, que también hay muchas Ajá, personas ese es el otro que, punto. ajá, y yo Dime, les, he- dime. yo, y yo les he preguntado, bueno, cuando te han colocado una inyección, tú puedes chupar lo que ya te inyectaron. Es imposible, ¿no? Lo mismo sucede cuando una serpiente muerde y más que esos dientes son así curvados hacia atrás y cuando ella muerde,
el veneno sale como más o menos a este nivel y eso ya ahí entró al organismo. O sea, ni que le pongan una bomba de succión pueden Sí. sacar nada de ahí. Entonces, fíjate, el tercer punto sería, entonces, la succión oral, vamos a llamarla así. Ujú, Lo, también medicina basada en evidencia, todo esto son dos publicaciones que existen. claro, Como se ha dicho, realmente nosotros tenemos más gérmenes en la cavidad oral de nosotros que la herida o las mismas serpientes. Entonces, contaminamos más la herida con la succión y no estamos haciendo, como tú acabas de explicar, no estamos haciendo nada de eso en, en la película, pero realmente extraer después que y tú claro, inyectas o eyectas algo, es muy difícil en ese sentido. claro. Se contaminas más el área y además. Y por otra parte, el estudio que se hizo de la cavidad oral de las serpientes, sobre todo las serpientes venenosas, se ha demostrado que uno de los gérmenes que existe es el Morganella morgani, ¿verdad? Pero aún así, ellos tienen una de sus enzimas, que es una enzima antibactericida, que por eso, pues acuérdate que ellos se alimentan y mantienen el Claro, alimento por cierto periodo de tiempo, y eso no se claro. descompone. Lo que hace es destruirlo proteicamente para que todo eso sea Ujú, como sustancia positiva hacia ella, pero no se descompone. No es como tú tengas en la exacto. boca y tú tengas algo y que se descomponga y que se ponga putrefacto. Eso Claro, no sucede. Entonces, imagínate tú, la boca de la serpiente a veces es más antiséptica que la de nosotros. Entonces, ese es imagínese. otro punto, no usar la succión, pero todavía se conservan algunas cosas. De esto han salido hasta equipos de succión, que tampoco, ese otro no, esos equipos de succión no te hacen nada. Sí. Entonces, no sé qué más has leído, fíjate, otro de Bueno, usar fíjese, hielo, electricidad, hielo, ajá, y así tengo yo ejemplos que han ido a sí. poner hielo, electricidad, cremas, han salido hasta Precisamente, spray, claro. Fíjese, spray entre los campamentos, que tú te eches spray como si fuera un repelente. Entonces, ajá, pero eso son cosas anecdóticas o publicidad que te hacen las empresas o algo para, ujú, pero ese es propietario. Entonces, la sí, idea es tomarle una buena vía, en este caso, si el paciente, quitarle la ansiedad, porque mira, toda patología causa ansiedad. Y la condición básica, entre más temprano sea trasladado al centro asistencial, porque por dos razones básicas. Uno, si tú tienes el entrenamiento suficiente, puedes administrar la antivenina sabiendo, como tú acabas de decir anteriormente, el conocimiento cuál de las especies realmente. Como eso no sucede siempre y no tienes el conocimiento, es mejor llevarlo al hospital, porque que quede claro, el suero antiofídico polivalente debe ser administrado por personal entrenado y capacitado y que tenga las competencias para el mismo. ¿Por qué? Porque su administración es exclusivamente por vía endovenosa. ujú, Antes se ponía intramuscular la mitad y intramuscular no, ahora no. Ahora se coloca toda la cantidad que va a neutralizar por vía endovenosa. Entonces, tú le agarras una exacto, vía, la cateterizas una vía periférica, le puedes poner el oxígeno al paciente, el miembro afecto lo mantienes en alto y traslada. Entre más precozmente llegue al centro asistencial, entre comillas, donde hay la antivenina, es lo ideal. Entonces, fíjate, son estos no que debemos manejar en estas circunstancias, ¿no? claro. No, esa es la primera fase de que teníamos que dar. De hecho, yo Ajá, le tenía una pregunta, doctor. no, me parece la Este, idea. más que todo con el tema de lo que usted ve precisamente en el hospital, ¿no? De más o menos teniendo así un estimado. ¿Cuántas personas en realidad llegan a la emergencia del hospital o a atenderse por un caso de accidente justamente al poco tiempo de haber sufrido el accidente y cuántas pasan hasta 2 o 3 días utilizando remedios caseros, echándose café, echándose alcohol, etcétera? O sea, porque me Sí, imagino que cuentos de esos tiene miles. exacto. Creo que es por temporada, ¿no? O la circunstancia de la zona.
la área que manejamos nosotros, por lo menos en el TEC, hay bastante información. Las personas, la zona rural que nos queda, Tácata, o sea, las zonas más rurales que tenemos, que suscriben nuestro hospital, generalmente van antes las primeras 8 horas, máximo 10 horas, máximo. Pero antes de las 8 horas de haber sucedido, de acuerdo a los registros de la ficha que tenemos de registro, van antes de las 8 horas. Los pacientes referidos sí tienen entre 12 a 24 horas. Y son anecdóticos, o sea, no te puedo dar un porcentaje, pero la mayormente entre porcentaje alto viene antes de las 8 horas. Por lo menos esta Y, semana, y los estos dos de esta casos, semana, los dos que llegaron, estos de esta semana, tuve dos ayer, y llegaron casi al mismo tiempo. Uno referido del estado de Aragua, de ok, Venada de la Victoria, que es un accidente grave botrópico, grave, con trastorno de coagulación grave, que wow. lamentablemente que te comenté, ajá, que tú me preguntaste si venía De- lamentablemente en horas de la noche, el paciente falleció, fue grave. Y el otro paciente que fue el que te mandé la foto, que este que también está por viene, acá, ajá, exacto, ese llegó, ese ayer nos llegó conjuntamente, ese llegó con 24 horas de retraso, porque estaba en una zona rural donde no había transporte y tenía que ¿ya? esperar la mañana y todo. Esto fue en la mañana. Este Este, paciente es un joven, ¿no? Un niño. sí, tiene 19 años. Ya. Fíjate. Entonces la impronta estaba, la parte lateral, la impronta está hacia el primer dedo, hacia el dedo gordo, por allá está Ujú. la impronta. Y fíjate que todo esto, y el edema permanece casi hasta la rodilla. Y fíjate la zona esquimótica Sí, que presenta, ¿no? Un botrópico sí, doloroso. Sí. Entonces, ese ameritó un kilo, o sea, 5 ampollas. Mejoró, y esta mañana estaba bastante mejor. Ya tiene 24 sí. horas en el hospital, ¿no? Ujú. Pero no llegaron en todos casos. Este tenía 24 y el señor que no llegó, referido a la Victoria, tenía casi 72 horas de atraso. Llegó 72 por el que lo tuvieron ruleteando, lo que llamamos nosotros, de hospital en hospital, Del porque hospital en no hospital. tenían el suero antiofídico. Ya. Ese es lo Sí, malo, lo que siempre hablamos. esa es otra. La distribución, el problema es la distribución. Esa es otra de las cosas que yo por lo menos he estado tratando de comunicar a través sobre todo del Twitter, porque fíjese que hay dos conceptos que se están mezclando ahí, ¿no? Un, y más que todo en la prensa amarillista, por así decirlo, ellos como que parecieran disfrutar de decir que no, que en Venezuela no se produce, porque dice que no se produce y que no hay, por eso no hay suero antiofídico. Y la realidad no es así, la realidad es que sí se produce, pero la distribución es la que no sabemos qué pasa, Sí, ¿entiendes? por lo menos Entonces, en nuestro estado, no es que esté garantizado, sino la cantidad que está estipulada, porque el ministerio lo compra y cada estado se distribuye, estamos bastante, mira, de acuerdo a la incidencia, como tú llevas un registro, tú tienes 10 casos, te mandan 10 kits, tienes 20, te ujú, mandan 20, pero hay meses que de repente tienes uno, entonces te mandan claro, 3, porque de repente en otro lado no hay. El asunto también es ese, la distribución. ¿Y cómo hacemos? A veces tenemos donaciones de la fundación que nosotros tenemos, la ujú. fundación, bueno, publicidad, fundación de mi No se nombre, preocupe. o fundación Mota Polar, como digo yo, existe y entonces nuestra fundación también tiene aquí y eso es. Hemos hecho algunas veces concesiones con la Facultad de Farmacia y bueno, y Ujú, hacemos el intercambio, pero ellos también a veces te prestan la colaboración, pero llega un momento que te dicen, mira, ya nosotros le dimos al ministerio, le dimos, y bueno, y nosotros también tenemos que subsistir, y eso se entiende, ¿verdad? claro, Entonces, pero una emergencia como tal, yo te apuesto que cualquier institución, nosotros, la Fundación o Biotefar, mira, te ofrece aquí. El asunto es claro. el traslado, ¿cómo haces tú para llevar? De hecho, yo estaba haciendo mención mientras usted llegaba, doctor, que hoy en el grupo de WhatsApp de Serpiente de Venezuela, precisamente llegó Mauricio, que es el que está trabajando ahorita ahí con Biotechfar, preguntando por un veterinario porque hubo un accidente con un perro. Y ellos le dieron el antiveneno. O sea, que sí lo hay, pues, o sea, sí hay forma de ubicarlo. Lo que pasa es que, claro, eh,
mientras más se hace eco la voz de que no se produce, entonces se piensa que no hay, ¿no? O sea, sí se produce, pero los medios para ubicarlo precisamente es a través de Biotech Farm. Sí. Hay algo que no sé si te están probando usar cataplasma. Me imagino que son las Ah, porque compresas estas, el doctor Rengifo nos comentó, sobre todo en los bajos mirandinos, primero los usan el rejas. tratamiento Sí, tradicional, que es ya veo. Saludos al los doctor Rengifo allá en Coro. Todavía sí no se ha ido de Venezuela. Debe está estar por ahí todavía. en punto fijo está él. Punto fijo, ¿no? Punto fijo. Sí, Salud. sí. Mira, no rezarla. Mira, este señor, que por cierto, me dijo, ya a mí me la santiguaron y llevaba, bueno, aparte del torniquete que tenía un torniquete y tenía así como un rezo, una cosa así, una aroma, pero vino sin cataplasma. Nada, pero sí Ahora, se la habían rezado. fíjese algo que le quería preguntar, Pero doctor. tú se la rezas, Eh, pero le colocas el antivenino. ajá, Eso es importante. Vamos a rezártela, claro. ¿cómo no? Tú entras en eso, pero te colocamos el antivenino. Me llama la Esa es la atención, primera fase, ¿no? claro, claro. Fíjese, me llama la atención esto, doctor. Este, ¿cuántos casos en los cuales haya llegado un paciente con un torniquete han llegado con un torniquete linfático, como el que usted nos estaba mencionando que ayudaría en este caso, ¿no? ¿Y cuántos han No, llegado para que tú vienes, que prácticamente han tenido que prácticamente amputar el... ninguno, porque todos vienen bien ajustaditos, ¿no? Hasta con un palito para que uno le dé la más vuelta, ¿no? Entonces, Mm, imagínate tú. Entonces, o sea, enseguida, por eso entonces yo le hay digo, que doctor, retirarlo. La idea es que cuando llegan así, fíjate, y el claro, mismo paramédico que está con nosotros, tú tomas los signos vitales y vas ujú, retirándolo lentamente para que no sea claro, brusca la salida, ¿verdad? claro. Pero lo Fíjese retira. algo, ¿Cuánto llegan? La mayoría vienen con tonique. claro. Porque realmente Es no que lo trae la es ambulancia, algo, lo traen los mismos familiares. claro, Es algo típico, pues. y es algo que está muy arraigado también, si se quiere, en la cultura, porque lo han visto en tantas películas, novelas, etcétera, que muchas personas piensan que eso es lo primero que se tiene que hacer. Y como le digo, yo por lo menos en mi caso, yo en todas las charlas que doy, yo más bien por el contrario, contraindico completamente el torniquete, pero es por eso, porque si bien, como usted dice, a lo mejor un torniquete linfático pudiese ayudar, es mentira que las personas van a saber cómo aplicar ese torniquete a nivel linfático. No lo saben, porque no tienen precisamente la experiencia en el área. Ah, que lo hace de repente un personal médico, que lo hace de repente un paramédico, ese tipo de cosas. Yo digo, ah, bueno, ok, la persona puede tener experiencia. Pero yo por lo menos el mensaje como responsable de esta cuenta que siempre hago, mira, no hagas torniquete, sencillamente traslada a esa persona lo más rápido que pueda al hospital. Claro, pues. Porque precisamente un torniquete mal hecho, o sea, yo de hecho, como le digo, yo no lo recomiendo. Usted me está diciendo que sería de repente útil un torniquete que no sea demasiado ajustado, pero Esa es la palabra, demasiado ajustado. Vamos cómo para que nos medirlo? entiendan. Exacto. Exacto. No sea Entonces, demasiado ajustado. yo por lo menos lo veo más bien incluso complicado dar como que ese tipo de instrucción y que en la práctica sea realmente beneficioso, por así decirlo. No sé si el doctor Rengifo que nos está viendo, estaba viendo a ver si lo podía incluso agregar a la conversación, porque sería muy interesante poder conversar Claro, los claro, tres, esa es la idea. pero la cuestión es que creo que no puedo agregar más de una persona, pero si nos puede comentar su apreciación, doctor Regifo, por aquí por escrito, bienvenido, porque de verdad que siempre estos temas son bastante interesantes y más que todo con ustedes Fíjate. que son Y el más que otro todo con punto que ustedes que tengo aquí, son los profesionales, ¿no? y otro punto que tengo aquí anotado, que sobre todo antes que llegue al hospital, es que también tenemos como, no lo llamamos costumbre, sino que también se ha documentado la ingesta, ya sea de alcohol Ujú, o de otro tipo de hidrocarburo en la herida o la misma persona. Mira, esa ingesta también prácticamente, porque si tiene un cuadro, pone neurológico o un cuadro que tiene de hipotensión o cuadro de carga adrenérgica o colinérgica en este sentido, o trastornos que tenga de conciencia y tú tomas una bebida que te va a deprimir el sistema nervioso, imagínate tú. O en la misma área irritativa, imagínate tú le eches
una sustancia irritativa en el área. Entonces eso también está claro. prácticamente, es otro de los no. Deben Y usar de, y del, cualquier tipo de este tipo de sustancia, ¿no? claro, claro. Y de ese porcentaje de pacientes que le llegan, doctor, más o menos en qué porcentaje estaríamos viendo situaciones como esa de que le han dado bebidas o que le han hecho descargas eléctricas pensando que van a desnaturalizar el veneno? O sea, Sí, sí. cualquier Mira, cantidad de no, cosas. ahorita, así, o sea, recientemente no se han hecho estudios, pero sí, sí, sí tenemos en el hospital algunas tesis o trabajo de investigación de los muchachos, de los egresados, de lo que están haciendo tanto la residencia o algo en sus estudios, y creo que sí hay el sitio más frecuente, que si venía con torniquete, con no sé, hay estudios, pero exactamente cifra ahorita no te la puedo así Y, decir, si existe y está cuantificado, por eso te digo que está bien notificado. Esa que estadística sí, pero si llega, no. Pero ponte tú, más del 80% viene casi con todas estas mismas características. Le hicieron la herida, le pusieron torniquete, le hicieron succión, se lo rezaron y además se tomó un traguito de algo. O sea, ujú. prácticamente, ¿no? Aquí, En aquí nos una u otra forma. comenta, Sí. aquí nos comenta el doctor César Ajá. Rangifo que igualmente él desaconseja el uso del torniquete porque son muy pocos los que pueden saber colocarlo. Y eso incluye los vendajes compresivos y el uso de hielo. Claro, ese es verdad, inclusive es como la bolsa plástica, pone, pero tener el miembro en suspensión en alto, el miembro tranquilo, el miembro recto, eso también te podría ayudar bastante, ¿no? Eso, Sí, colocarlo tranquilamente. exactamente. Fíjese, doctor, tenemos aquí en el panel de preguntas, las voy a ir colocando en orden, ¿no? Tenemos al amigo Douglas, que ya me conozco el, el, el nombre, dice saludo. Orine de venado en envenenamientos, hablen sobre ese mito. En Lara es demasiado común. Esa es la primera que nos comenta. Y lo otro dice, es increíble la cantidad de casos en zonas rurales que aplican eso al afectado, el orine de venado. Oye, está bien complicado conseguir eso, ¿no? Tendríamos que hacer una... Mira, tú sabes que la investigación científica no tiene límite, Claro. pero, ¿qué te digo? Tal vez por la acidificación del medio, por, tal vez, como, mira, pero no, explicación ahorita no le tengo, no, Ya. me desconozco, pues, no tengo conocimiento de esto, ¿no? Sí, por acá tenemos otra intervención que nos dicen buenas Es la noches. idiosincrasia de cada región, me imagino. Ajá. Bueno, claro. Me dice, buenas noches. Los vendajes compresivos son usados en envenenamiento elápido y ahora en Estados Unidos para Crotalus. Se ha estudiado para micruros en Venezuela. Si sucediera, por eso te digo, son ventajosos porque como hacen la compresión en las superficial, es decir, en la primer tercio de toda la parte músculo membranosa, es lo ideal porque la conducción, acuérdate que de los neurotóxicos es presináptico, posináptico, y dependiendo de esto, ellos te van actuando esto, lo ideal. Pero en este tipo de envenenamiento, este tipo de serpiente, particular los micruros o el lápido. Ah, caray, tuvimos. Vamos a ver si se, Entonces, se normaliza la conexión. Lo perdimos por un momentico, doctor. bueno, Ahora ahora. sí. Ok. Bueno, sí que es normal que tenemos, sí se puede utilizar, pero acuérdate que los receptores, que estamos a no ser que capturaron ahí, entre presináptico y posináptico es sumamente rápido. Su mecanismo de acción, entre 15, máximo 15 minutos, y por eso da un efecto neurotóxico. Este efecto te puede llevar hasta inhibición de los receptores que afectan la parte respiratoria, y por eso te da dificultad respiratoria, hasta apnea, paro respiratorio. Entonces, esto podría conducir el efecto o disminuir o retardar un poquito el efecto de esto, pero prácticamente no. En los crotálicos sí, porque ese es neurotóxico, pero nuestro crotálico, pregúntale al doctor Rengifo, que está en área de donde abunda un poquito más, pero los crotálicos de esta región central son un poquito mixtos, Ujú. tienen trastorno de coagulación y también son neurotóxicos, pero en un porcentaje, un 40%. Y Entonces, son es eso. hemorrágicos.
Y Sí, son hemorrágicos. sí, te producen trastorno de coagulación, lo que algunas de las fotografías que viste también, como te enseñé, te Sí. hacen hematomas a distancia. Entonces, Ujú, y te da parestesia peribucal, muy típico. ujú. Parestesia peribucal, esto de tos y palpebral, o sea, que el ojo se te caiga, es muy Sí, así. Pero esas compresiones, mira, podían en un momento determinado, colocada con personal entrenado, mira, estamos de acuerdo, todo es positivo. Y esas son claro, áreas que ellos manejan mucho allá. Pues. Yo creo que es por el traslado del tiempo también. claro. Ahora bien, doctor, fíjese, una pregunta que no es muy común, pero yo la tenía en mente desde hace tiempo hacerla. ¿Cuántas personas en promedio pueden tener una reacción alérgica al antiveneno? Porque si bien estamos claros que el antiveneno es precisamente esa herramienta útil para detener el envenenamiento, ni siquiera para curar, porque obviamente sabemos que no cura, pero sí para detenerlo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sufrido de una reacción alérgica que podría ser? Por eso es que es tan importante también aclarar que esto es un medicamento delicado. Esto lo debe aplicar un personal médico y bajo supervisión médica, porque precisamente está el riesgo de tener precisamente una reacción Claro, alérgica y te mueres por un choque anafiláctico, por un edema de glotis y no por el veneno de la serpiente. claro, claro. Fíjate, dos cosas, algo que ya hemos conversado y también está establecido en las circunstancias y tanto no es experiencia, sino medicina basada en evidencia. Yo siempre hablo de medicina basada en evidencia porque es lo que nos da a nosotros el soporte. Estamos, ¿aló? Sí, sí, ¿Estamos ahí estoy o aquí, no? doctor, estoy Ok. aquí, doctor. Ok. Fíjate. Estamos claros que el suero antiofídico polivalente, en sentido, no es un suero. O sea, vamos a ver un poquito más. Disculpen las personas que no usan la misma dialecto, pero vamos a hablar para que puedan entender. Es un suero, pero es un suero que está hecho en forma a través del plasma de quino de caballo y cosas. Ese se denomina una antivenina o antifac, ¿verdad? Ujú. Entonces, es un suero en el sentido figurado, que es el suero que se coloca. Ujú. Produce De hecho, reacciones de reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué hacemos? de- Ahorita hay pautas de hace 10 o 15 años atrás que se han venido mejorando esas pautas y esa administración. ¿Por qué? Porque ha ido en disminución durante su administración correctamente o orientada correctamente para evitar estas reacciones de hipersensibilidad. El shock anafiláctico se presenta apenas en 1 o 2%, ¿no? Lo que te da una reacción de hipersensibilidad. Entonces, ujú, fíjate, ya entrando propiamente en la segunda fase, cómo colocar esto, la primero que tenemos que ver, que el antivenina, yo lo llamo antivenina, porque lo que hace es neutralizar la venina circulante. Ya eso también de hace tiempo las facultades de farmacia, conjuntamente con la parte de médica, se ha visto cuánta cantidad, o sea, hay estudios suficientes que cuánta cantidad neutraliza ujú. cierta fórmula en esa cinética, vamos a hablar así, que la cinética que puede neutralizar ese veneno de las diferentes fracciones que te da. Por eso te digo, entre más precozmente se administre, va neutralizando las fracciones y podemos mejorar y garantizar una buena evolución del paciente. Entonces, es endovenoso. Eso tiene ciertas características. Uno, que ese veneno, esa antivenina, tiene que ser administrada por vía endovenosa, diluida. Vamos a diluirla. Está ya demostrado también. Farmacia nos ha ayudado también en eso, por eso es que viene Ujú. rotulado dentro de los kits que debe ser diluida entre 250 cc de solución y de 300. Eso no es antojo, ¿no? Que al doctor Mota o al doctor Regista se le antojó. No, no, no. Eso es demostrado, eso es medicina, eso son años de experiencia, pero no anecdótica. Que alguien que se puso a hacer, entonces, entre un conjunto, porque es un equipo que se ha trabajado y se crearon las normas, son como unas pautas, pero para que tú Claro, tengas la orientación. Entonces, eso claro. quiere decir que esa vía endovenosa que tú diluyes 5 ampollas en 300 cc, tú diluyes 10 ampollas, siempre en 300, es para neutralizar 1.5, 2, 2.5 del veneno de acuerdo a la clasificación, si es leve, moderado o grave. Entonces, Ujú. eso estamos claros. El segundo paso, aparte de eso, debe de ser administrado
en mínimo en 3 horas. No lo vas a pasar rápido, porque claro. ya también eso lo pasa muy rápido, haces la reacción alérgica y te empiezan a salir pápulas, te empieza a afectar el cuerpo. Porque acuérdate que es un suero hecho aquí, o sea, no es como el suero anticorpiónico que es purificado, que es Ujú, altamente purificado. Este no, este es un FAC y no llega a FAC 2, es lo que llamamos eso, inmunológicamente los receptores están neutralizados. Y lo otro claro, es que debe ser previamente, para evitar aún más y disminuir estas reacciones alérgicas, lo que me estabas preguntando, nosotros, también las pautas nacionales, se utiliza un anti, antialérgico, es decir, ujú, o usamos medicamentos como los esteroides, como para prevenir y garantizar que si lo vas a presentar esta reacción en menor grado. Es decir, tú ante y administrar la esa, antivenina, esa reacción se presenta en todos los casos o no? no, ajá. Cuando tú te sales, Monet, lo hemos hecho por prueba. Ponle un poquito más rápido. Tú empiezas que el paciente empieza, no, me empieza picazón en el cuerpo. Prurito es la palabra médica, pero es picazón en el cuerpo. O le empiezan a Ujú, salir rosetas ujú, en todo el cuerpo. Entonces, pero tú lo pasas en 3, 4 horas, tranquilo. ¿Sí? Y antes de administrar, se le colocan esteroides, que son este es un grupo de sustancias farmacológicas que va a ayudar a evitar. Si, como es endovenoso, si el paciente presenta cualquier choque anafiláctico, es muy raro que nos dé, pero si claro, presenta una reacción de anafilactoide o una reacción alérgica, como es endovenoso, tú con cerrar la solución que está pasando a la antivenina, ujú, detienes esto, le pones tu antialérgico, le pones su antihistamínico, tranqui, y esperas que disminuya la reacción. claro, Una condición sine qua non, deberíamos seguir administrando después de la suerte. ¿Qué se estila? Está escrito también, ¿no? En todas esas pautas, que deberemos hacer antes de colocarla, una prueba de hipersensibilidad. Ajá. Que eso sí es verdad, y hay que reconocerlo. Muy pocas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque la situación es apremiante. Un claro. paciente que tenga sangrado, tiene un choque No, y que hipovolémico, si paciente pasa tenga como este señor hipotensión, que llegó 3 días eh, después, ajá, bueno, imagínate tú, viene complicado, viene sangrando. Yo me voy a poner, sí, lo ideal sería hacerle reacción, pero como ya tengo la experiencia no anecdótica, poniendo el esteroide, poniéndolo con cierto tiempo, poniendo endovenoso, puedo cerrar, puedo manejarlo, se lo administro. Pero está indicado hacerle la prueba. Caemos en el círculo de la idiosincrasia, personas que son sensibles a todo. claro. Pero así, pero sí, la mayoría del No, consenso, como estamos en los y congresos, que debe ser administrado. Eso sí, el antivenina debe ser administrado. claro. Entonces, en vez de pasarlo en 3 horas, No, pasa en 6. lo importante es eso lo que lo que nos está conversando, pues, porque, o sea, las personas primero piensan que es un suero, y yo siempre lo aclaro, pero qué bueno que usted también nos lo esté comentando, pues que el suero como tal, de hecho el nombre de suero es por la forma en que se administra y le llaman suero, pero en realidad Sí, es un sí. antiveneno. Lo otro es que indiscutiblemente estos son inmunoglobulinas equinas, o sea, esto no es ajeno al organismo humano, y obviamente cuando tú se lo administras, el cuerpo reacciona ante este tipo de sustancias, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, de verdad que es muy interesante que nos recalque todo lo que nos está diciendo, doctor, sobre todo para las personas que nos están viendo. Sí, sí. Entonces, imagínate que tenemos eso, lo administramos y eso. Reevaluamos a las 6 horas, después de haber concluido, se termina, esperamos 4 horas, reevaluamos de nuevo y su administración solamente está indicada Ujú, 5 ampollas más. Yo creo que el máximo que sea grave, bien complicado, ujú. se podría llevar 5 kilos, o sea, 25 ampollas. Ok. Doctor, Eso tendría que ser un crotálico complicado que tenga, no, claro, imagínate tú. una preguntita que le hago con referencia a los tipos de envenenamiento, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los envenenamientos bootrópicos, la mayoría de los desenlaces fatales son porque la persona ha llegado muy tarde, me imagino, al hospital, ¿no? Ese es verdad, ese es cierto. ¿Ok? Y se ven por Porque trastorno de coagulación. por lo general, salen victoriosos, por así decirlo, si logran atenderlo a tiempo.
Ahora Sí, bien, yo he visto casos, o sea, porque me han llegado referencias en Venezuela como en otros sitios que uno ve de repente programas de televisión. A mí me llamó mucho la atención un programa que pasaron, obviamente no es un veneno de Venezuela, por así decirlo, sino que era de otro país. Pero el paciente básicamente fue mordido por una cascabel. Estamos hablando de un programa que pasaban antes mucho del famoso doctor Sean Bush, ¿ok? Y esta persona lo mordió una cascabel. Sabemos que los venenos de cascabeles del norte son también diferentes a lo que tenemos en Venezuela, ¿no? Pero ha ocurrido por casualidad en Venezuela casos así en el cual el paciente le suministraron precisamente el antiveneno, hicieron todo lo que corresponde al protocolo y el paciente haya muerto. sí, sí, o sea, ya hay también condiciones. Acuérdate que en una de las complicaciones, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, es decir, que tiene enfermedades coadyuvantes, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, personas que tengan trastornos inmunológicos, eso por supuesto influye. Trastorno, hay pacientes que, mira, que pueden tener una enfermedad de base, que tenga una enfermedad inmunológica que tenga que ver con trastorno de coagulación y te Ya, sucede un accidente ofídico, imagínate tú. Entonces, claro, pacientes sangrando, hacen muchos distributivos, vienen y se ponen hipotensos, todas estas cosas, y son una de las complicaciones. Sí tiende a suceder. Sí, por lo menos, mira, anecdóticamente lo que te estoy diciendo, nuestro paciente de ayer hizo prácticamente un sangrado, eso, un hipovolémico completo, trastorno de coagulación, que no pudimos, pusimos plasma, le pusimos plaqueta, encima estaba el terapista, o sea, tratamos en equipo y el paciente lamentablemente no pudimos sacarlo, ¿no? Y prácticamente se le puso 3 kits de suero antipolivalente y entonces no salió, pero sí sucede. Pero la mortalidad sí ha disminuido, lo puedo decir, mmm, querido compañero, que la mortalidad en Venezuela sí está disminuida, ha disminuido. ok. No debería, yo puedo ayudarte o hacer la salvedad, no debería, como tú mismo dices, nadie morir en Venezuela por un accidente ofídico. Contamos con la antivenina, contamos con los medios, contamos con nuestros profesionales y colegas, llámense paramédicos que también están también entrenados y los colegas y todo el equipo multidisciplinario que nos están en los hospitales, que esto no debería suceder. Pero a veces la idiosincrasia, mira, te da y bueno, Claro, la casualidad. Pero está bien, claro, está hay disminuida. La cosas, hay mayoría, y cosas, lo que hablamos la vez pasada, y nuestras serpientes no dejan secuelas. Muy raro que te dejen una parte trófica como otros lados del mundo, pues, que te dejan trófico. Y no, claro. una zona con esquimos, ese pie, por lo menos este muchacho, tú ves dentro de 15 días, eso está, no, excepto si deja úlcera, va, eso cicatriza, no deja atrofia, pues no, la piel no Doc- se retrae como las quemaduras, no deja doc- eso. doctor, disculpe la interrupción, No me pero preocupe. se nos ha ido el tiempo. Ah, bueno, tranquilo, mijo. Se nos ha ido el tiempo, queda en 2 minutos. Eh, yo quería darle muchísimas gracias, doctor, por nuevamente compartir un ratico acá con nosotros, sobre todo de este tema que sin duda es largo, pica y se extiende, como decimos, Sí, sí, ¿no? tranquilo. Y sí sería bueno más adelante poder hacer otro conversatorio e incluso ver si la tecnología nos permite incluir al doctor Rengifo, porque sería súper Claro. interesante hacer una conversación grupal con esto para poder seguir, ¿no? Aprendiendo cada vez más. Sí, ¿no? Y que en nuestra zona, mira, siempre nos están llegando. Da la casualidad, fíjate que en este mes que hemos tenido como 12 casos, ¿no? Y te estaba Imagínense. mandando la foto, pero como somos centro de referencia, llega todo. Pero es lo Claro. importante. Y generalmente, humildemente, esto no, ni camilla tenía. Imagínate tú. Bueno, Esto era imagínense. sentado. Bueno, Imagínate, esto fue sentado. El así paciente es. ahí tú ves atendiéndolo sentado. Después fue que Bueno, se consiguió doctor, una. No, siempre a tu orden y bueno. un Y pues millón de ahora podríamos gracias. conseguir el libro del doctor Rengifo, Seguro que, que sí, que sea, seguro que a sí. ver si me pongo en contacto con él, ¿no?
Un fuerte abrazo, doctor. Igual, Muchísimas gracias, siempre a tu gracias. orden. Doctor Rengifo, que también está por ahí. Un gran Sí, saludo. saludo allá, que Nos nos vemos estamos muy viendo pronto. pronto, pronto. Tengas mucho Muchísimas éxito, gracias. Muchas siempre a tu gracias. orden. Chao. Hasta luego, doctor.